De mi parte, no, hermano, estuvo entendida la clase, hermano. Sí, hermano, ministro, en uno de los tópicos que se estudiaba en la lección pasada, en lo que usted nos impartía acerca de iluminación, no sé, de mi parte, considero yo que quizás sería bueno, quizás un poquito, quizás ampliar este término, pues usted nos daba conforme, digamos, al estudio, digamos, al concepto, digamos, que ya está trazado. Pero quizás, hermano, así con sus palabras, quizás un poco más amplio, quizás este concepto acerca de la iluminación. Eso es lo que yo tenía acá en este momento. Gracias, hermano. Sí, sí, hermano Eduardo, con mucho gusto. Eh, Estamos hablando de la inspiración, de la forma en la que Dios inspiró a escritores bíblicos o a escritores, y estos hombres inspirados por Dios pusieron por escrito lo que hoy tenemos como Biblia, como libros sagrados. Eh, Esto es muy amplio, hermanos. La verdad es que hablar de la inspiración meramente tendremos que a lo mejor dedicar una clase, por lo menos una clase para adentrarnos de manera profunda en este tema. Pero considero que esto es con todos los temas bíblicos, ¿no? Realmente hablar de todo lo que tiene que ver con la palabra ya a profundidad, pues sí requiere de manera muy, muy especial invertirle tiempo, ¿no? Generalmente cuando se enseña acerca de la inspiración, se hace también mencionando qué no es inspiración, hermanos, qué no es inspiración, para que nosotros podamos tener cada día una idea más clara. Eh, ¿Qué no es inspiración? Inspiración no es el hecho de que Dios dictara su palabra a los escritores. Por supuesto que sí tenemos porciones, hermanos, tenemos porciones en donde claramente, ¿verdad? La misma Biblia menciona que los escritores escribieron lo que Dios o lo que el Señor Jesucristo les dictó, ¿no? Por ejemplo, tenemos los mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias. En esa porción de la escritura vemos cómo el Señor le dice literalmente a Juan el teólogo: escribe esto a las 7 iglesias, ¿no? Y entonces el texto nos hace entender que esto que se escribió fue algo que el Señor dictó en una visión a Juan de Patmos. Algo similar ocurre con los 10 mandamientos, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés: prepara 2 tablas de piedra para que escribas lo que yo te voy a decir. Y entendemos que Moisés solamente escribió lo que Dios le dijo que escribiese. Pero quizá hubiese algunos textos, además de los que acabo de mencionar. Con el resto de la palabra no entendemos, hermanos, que la inspiración tiene que ver con un dictado de parte de Dios. Más bien tiene que ver con hombres llenos del Espíritu Santo, y que esa presencia del Espíritu Santo les dio la capacidad, ¿verdad?, de escribir eh, en su idioma, en su contexto, en su realidad de vida, lo que era la voluntad en ese momento de Dios para su pueblo y para las personas, ¿verdad? Y bueno, allí en la inspiración, Dios respetó los estilos de todos, pues, respetó los estilos de las personas. Así que, pues, ese es lo que podría decirles en un momento dado, así como brevemente, hermanos, respecto a la inspiración, ¿verdad?
Algunos eran poetas, escribieron poesía. Algunos eran narradores, pues escribieron narraciones teológicas. Algunos eran escritores reales, ¿verdad? Cronistas reales, y escribieron crónicas al estilo de lo que se hacía en los tiempos antiguos, en las cortes. Y algunos eran predicadores y pastores y escribieron cartas pastorales. Entonces, el factor común de todos es que eran inspirados por Dios, aunque escribieron en diferentes estilos, con diferentes ideas, con diferentes tendencias, ¿no? Pero todos eran inspirados por parte de nuestro Dios. No sé si por lo menos me acerqué un poquito, hermano Eduardo, a lo que usted me preguntaba, para darle una respuesta. Sí, hermano, sí, muchas gracias. Es cierto, pues cada tópico, como usted pues lo explica, es una clase por entero, que uno se puede tener un tiempo, digamos, bastante amplio para ir desarrollando cada parte. Sí, hermano, muchas gracias por la explicación. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos? Para mí es importante que ustedes no se queden con las dudas. Si hubiese alguna, ¿verdad? Bueno. Voy a compartir de una vez la pantalla, mis hermanos. Vamos a continuar con esta clase. Ya estamos en la penúltima clase, hermanos. Si Dios permite, el próximo viernes estaremos ya finalizando este curso de introducción a la interpretación bíblica. Y bueno, vamos con el sexto tópico, que tiene que ver con las fronteras contextuales. El contexto, hermanos, es la realidad de vida en la que generalmente nosotros nos movemos, ¿verdad? Lo voy a mencionar de manera general y luego lo vamos a ver en el terreno del texto bíblico, ¿no? Todos nosotros vivimos en un contexto, ¿no? El contexto tiene que ver con nuestro entorno, ¿no? Eh, el lugar en donde vivimos, las creencias importantes, las condiciones sociales, el idioma, todo eso, hermanos, cobra mucho sentido, ¿no? En realidad. Y el texto bíblico, hermanos, fue escrito en un contexto. No sé si sobre este tema de lo que es el contexto ustedes ya han tenido anteriormente algún acercamiento. O haría falta que pueda adentrarme un poquito más en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay textos bíblicos, hermanos, hay pasajes bíblicos en donde la enseñanza pareciera contradictoria de un pasaje a otro. Y la realidad es que lo que parece una contradicción simplemente tiene que ver con el contexto. Miren, cuando leemos el libro de Esdras, por ejemplo, que es el libro de mi tocayo, ¿verdad? En el libro de Esdras está presente un pensamiento respecto a las mujeres extranjeras negativo. Cuando leemos este libro, nos damos cuenta que las mujeres extranjeras, por el escritor, no son mujeres bien vistas. ¿Sí me explico, hermanos?
Por ejemplo, encontramos alusiones en el libro de Esdras, en donde se dice en boca de Esdras que para ser fieles a Dios, todos aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras, ¿qué tenían que hacer con ellas, hermanos? ¿Sí lo han leído? Bueno, pues en el libro de Esdras se dice que tenían que repudiarlas, que tenían que dejar a sus mujeres y a los hijos que hubiesen tenido con ellas. Eso dice el libro de Esdras. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Que el autor de ese libro, ¿verdad? Tiene un concepto negativo de las mujeres extranjeras. Los israelitas, para ser fieles a Dios, deben casarse únicamente con mujeres de Israel, no con mujeres extranjeras. Y argumenta, ¿no? Dice, porque a Salomón las mujeres lo desviaron, a Salomón lo hicieron pecar. Pero si vas a otro libro, por ejemplo, el libro de Ruth, hermanos, en el libro de Ruth te das cuenta que el autor de ese libro tiene un concepto o una idea muy distinta de las mujeres extranjeras, ¿sí? Para empezar, bueno, la historia comienza con Noemí y su esposo, ¿verdad? Elimelech, que ellos salen de Belén y se van a vivir a Moab, ¿sí, verdad? Se van a vivir a Moab. Y los hijos de Ruth se casan con dos mujeres moabitas, ¿sí? Con Ruth y con Orfa. Y ahí encontramos, hermanos, que la narración no emite ningún comentario para reprobar este hecho, ¿no? Ustedes saben que hay textos bíblicos donde dice, y hizo esto Salomón y no fue agradable a los ojos de Jehová. Y esto que hizo David no fue agradable a los ojos de Dios. Bueno, tú ves en el libro de Ruth que los hijos de Ruth se casan con moabitas y no dice el texto que eso fue desagradable a los ojos de Jehová. Y luego las palabras de Ruth para con sus nueras, para con ambas, son palabras de ternura, palabras de agradecimiento, palabras de cariño, ¿verdad? En ese libro, ¿verdad? Las mujeres extranjeras son dignas de cariño, son dignas de aprecio. Y luego, pues, resulta, ¿verdad? Que el mayor acto de sacrificio, la mayor muestra de amor, la mayor muestra de fidelidad que se encuentra en el libro de Ruth no proviene de una mujer israelita, sino proviene de una extranjera, de una moabita, ¿verdad? Es más, el libro termina diciendo que el rey David, el rey más importante de Israel, es nieto de una moabita. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Un autor, ¿verdad? Por un lado, que él tiene un concepto negativo de las mujeres extranjeras, el caso de Esdras, y un autor, ¿verdad? En el caso del libro de Ruth, o una autora, porque se piensa que pudo haber sido una escritora, que tiene un concepto favorable de las mujeres extranjeras, ¿verdad? Parafraseando, sería, ¿cómo no va a ser favorable el concepto hacia las mujeres extranjeras si el rey David fue descendiente de una? ¿Me explico, hermanos? Bueno, a ver, pregunto si me expliqué bien para saber si no los estoy enredando más. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita o vamos bien? Sí se va entendiendo, hermano, porque en sí, pues nuestro Dios pues siempre ha prohibido esa parte, ¿verdad? Eso es lo que vemos en la Biblia, sí. Ok, hermanos, muy bien. Bueno, entonces el tema tiene que ver con el contexto. Les voy a poner otro ejemplo, hermanos. Les voy a poner otro ejemplo. Recuerden que esto es una clase, hermanos, y como clase, yo no les estoy predicando y no lo hago con la intención de que ustedes prediquen, ¿verdad? Cuestiones que están en contra de nuestra doctrina y de cómo la entienden ustedes allá. Pero esta es una clase, ¿no? Hay un tema muy controversial que es el tema de la participación de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Ese es un tema muy controversial. Ese es un tema muy controversial.
Y es muy controversial porque hay pasajes en donde el apóstol Pablo es muy duro y muy tajante respecto a la participación de la mujer, ¿no? Está, por ejemplo, ese pasaje donde el apóstol Pablo no deja lugar no deja lugar a dudas y dice que la mujer calle en el templo, ¿no? Que la mujer calle en el templo y que si quiere saber algo, que ahí en el templo guarde silencio y que después le pregunte a su marido, ¿no? ¿Sí, hermanos? Hay un texto que dice así. Y nos preguntaríamos, bueno, y en el caso de las que no son casadas, alguien diría, ah, bueno, pues que le pregunta a su papá. Y en el caso de las viudas, bueno, esa es una aplicación, ¿no? Pero tenemos estos textos en la Biblia. Pero tenemos pasajes, hermanos, incluso del mismo Pablo, pasajes del mismo Pablo, en donde Pablo colabora abiertamente con mujeres líderes en el ministerio, con Febe, la diaconisa, está el ejemplo de Aquila y de Priscila y Aquila, ¿verdad? Que no es casualidad que siempre que se les menciona juntos, pero siempre se le menciona a ella, a la mujer, antes que al hombre, ¿no? Dando a entender que realmente allí quien era más líder era Priscila, ¿no? Y esa es la otra parte que no podemos hacer a un lado de los textos bíblicos, ¿no? Que por un lado dice Pablo que la mujer calle y por otro lado tenemos que el mismo Pablo colaboraba con hermanas de la iglesia que enseñaban, ¿verdad? Y bueno, hay otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, las hijas de Felipe el diácono, que eran profetisas. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que eran profetisas, ¿no? Entonces, ¿cómo podían ser profetisas si la ordenanza era que ellas callaran en la congregación? Eh, Hay muchas explicaciones que se intentan dar, ¿no? Este, que hay que ver lo que estaba pasando, que hay que ver por qué Pablo dijo esto. La realidad, hermanos, es que en la Biblia tenemos estos textos bíblicos, ¿no? Tenemos textos bíblicos. Eh, Hace muchos años, uno de mis sobrevedores, que hoy ya descansa en el Señor, me decía, es que mira, en la Biblia tienes Biblia para lo que tú quieras. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en la forma en la que uno interpreta, en la que interpreta la Biblia, ¿no? Algunos biblistas dicen es que esto que les voy a decir me parece interesante, ¿verdad? Dice, es que el Pablo que hablaba en un pasaje muy duro contra las mujeres, no era necesariamente el mismo Pablo que en otros pasajes es muy abierto en favor del ministerio de las mujeres. ¿A qué se refiere con que no es el mismo Pablo? Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Eh, ¿Somos nosotros los mismos en este momento que fuimos hace 10 o hace 15 años, hermanos? ¿Somos los mismos o ya no somos los mismos? Bueno, somos los mismos, ¿no? Tenemos la misma acta de nacimiento, certificado de nacimiento, somos la misma persona que nació y que siempre hemos sido, tenemos la misma huella digital, tenemos el mismo nombre, o sea, en muchos sentidos somos las mismas personas, pero en otro sentido, las experiencias que hoy tenemos, el aprendizaje que hoy tenemos, el recorrido de vida, a lo mejor hasta la madurez que hoy tenemos, nos hace diferentes a como nosotros éramos hace 15 o 20 años. ¿Sí me explico, hermanos? A veces yo le digo, por ejemplo, a mi esposa, si la forma de pensar que hoy tengo lo hubiera tenido hace 10 o 15 años, pues me hubiera evitado muchos problemas. Y a lo mejor ustedes también están en esa misma. Vamos madurando, ¿me explico, hermanos? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo, hermanos, como ser humano, tenemos que entender que también pasó por esa etapa, ¿no? Hubo momentos en los que él tenía algunas convicciones y hubo momentos en los que esas convicciones se fueron ajustando y se fueron cambiando. Por ejemplo,
Recuerden ustedes aquel pasaje donde dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses respecto a la venida de Cristo, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, y los que hayamos quedado. En ese momento, hermanos, el apóstol Pablo tenía la firme convicción de que Jesucristo iba a regresar en sus días. Por eso dice, los que hayamos quedado, él se está incluyendo entre los que estarían vivos cuando, cuando el Señor Jesucristo regresase a la tierra, ¿sí? Esa carta a los tesalonicenses fue una de sus primeras cartas. Por eso él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado, se incluye. Pero tenemos otro pasaje, ¿verdad? Donde dice, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Eh, por lo que estoy a la espera de la corona de la vida que me dará el juez justo aquel día. Ahí ya vemos un Pablo, hermanos, ya más consciente de que su muerte está cercana. ¿Me explico, hermanos? Ahí Pablo ya está más consciente de que su muerte está cercana y está consciente de que él va a ser ahora de los que van a recibir la corona de la vida cuando Cristo venga. Pero fíjense, hermanos, son situaciones de vida. ¿Es el mismo Pablo? Sí. El que escribe diciendo los que hayamos quedado cuando el Señor venga. Pero estaba en una situación diferente. Sí queda más claro, hermanos, lo que les estoy diciendo con el tema del contexto. Lo que yo quiero es que quede, que quede claro, pues eso es lo que a mí me interesa, que para ustedes pueda quedar claro. Bueno, de cualquier manera, si tienen preguntas, abran su micrófono y con gusto trabajamos las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la diapositiva, hermanos. Tenemos fronteras contextuales, es decir, en el diagrama de la derecha tenemos nuestro contexto histórico. Estamos en el siglo XXI. Vivimos en Occidente. Y nuestra forma de acercarnos al texto bíblico es una forma reflexiva. Estamos acostumbrados a reflexionar, esa es la realidad. Pero el contexto de la Biblia, hermanos, es un contexto muy diferente al nuestro. Por ejemplo, ahí dicen 1600 años, ahí el dato no es muy preciso, hermanos. El último libro en escribirse fue hace 2000 años, no hace 2000 años, ¿no? Pero porciones del libro de Isaías, por ejemplo, el libro de Isaías fue escrito hace 2700 años. Claro, es un contexto diferente al nuestro, hermanos, muy diferente, ¿sí? Y fue escrito en el Oriente y ellos tienen otra manera, ¿no? De acercarse al, al tema religioso. Hablamos más de la contemplación, de la emoción, de lo que se siente, ¿no? Hay una frontera y entonces cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, hermanos, empezamos a hacer un diálogo, pero a este diálogo le llamamos un diálogo contextual, porque tenemos muy presente que nuestro contexto es diferente, es distinto al contexto de la Biblia, ¿sí? Nuestro idioma, ellos no conocían, por ejemplo, lo que es la democracia, hermanos. La democracia no existía en los tiempos bíblicos, en ningún tiempo bíblico. Nosotros hoy sabemos lo que es la democracia, por ejemplo. Ellos no sabían lo que era una jornada laboral, ¿verdad? Esto ya es algo nuestro. Ellos no sabían, por ejemplo, pues muchas cosas que hoy nosotros conocemos. Uh-huh. Y el siguiente tema, hermanos, el siguiente tema, bueno, ya estoy pasando al sexto tema, al séptimo tema, perdón, del sexto tema. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Bueno, vamos al 7. Hay algo que se le llama círculo
círculo hermenéutico, ¿sí? En el círculo hermenéutico, hermanos, lo que estamos haciendo es lo siguiente. El intérprete, hoy nosotros somos intérpretes de la Biblia, vamos a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y vamos a las Sagradas Escrituras con preguntas, buscando obtener de la Biblia respuestas. Pero pasa lo siguiente, hermanos, que también la Biblia, cuando nosotros la abordamos, también la Biblia nos interpela a nosotros. Es decir, también las Sagradas Escrituras a nosotros nos preguntan, nos cuestionan. Y ese acercamiento es muy interesante, hermanos. No solamente ir con nuestras preguntas, sino entender cuáles son las preguntas importantes que la palabra de Dios plantea y cuáles son las respuestas que nosotros damos a los planteamientos de la Biblia, ¿verdad? Pero este diálogo, mis hermanos, este diálogo toma de manera importante, considera dos aspectos que tiene que ver con cosmovisión y que tiene que ver con teología, ¿sí? Nuestra cosmovisión y nuestra teología van a influir, mis hermanos, de manera importante, de manera decisiva, en este diálogo que nosotros tenemos con las Sagradas Escrituras. Recordarán ustedes que estos dos conceptos ya los vimos en una de las clases, no recuerdo precisamente si fue en la 3 o en la clase 2, pero abordamos los dos puntos. Teología es el tratado, ¿verdad? O la ciencia o el estudio formal respecto de Dios. Y la cosmovisión tiene que ver, mis hermanos, con la forma en la que como individuos nosotros percibimos la realidad, ¿sí? Esas dos, estas dos realidades o estos dos campos influyen en este diálogo que nosotros tenemos con las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues influyen en nuestras interpretaciones, hermanos, influyen en nuestra forma de interpretar la Biblia, ¿sí? Hay formas de interpretar la Biblia, mis hermanos, que son opresoras. Y son opresoras porque nuestra cosmovisión lo es y porque nuestra teología también lo es. Entonces, siempre va a ser importante, hermanos, que nosotros tengamos una visión teológica correcta y que tengamos una cosmovisión también correcta de la realidad en la cual nosotros vivimos. Miren, por ejemplo, si en mi cosmovisión yo tengo la idea de que, de que todo es malo, de que el mundo es malo, ¿verdad? Y de que todo es malo, entonces en la Biblia lo que voy a encontrar es una serie de muchas restricciones que van a reafirmar el hecho de que las cosas y de que todo es malo. Si yo, en mi cosmovisión, por el contrario, tengo la percepción de que Dios hizo las cosas buenas y que es el pecado el que las corrompió, pero que el propósito de Dios es que todo sea bueno otra vez, entonces voy a ver las cosas de otra forma. ¿Me explico, hermanos? ¿Cómo, cómo ponerlo en otro contexto? Bueno, lo voy a poner en otro contexto, pero yo les voy a hablar de mi cosmovisión, de la cosmovisión de la iglesia que yo estoy viviendo. Y vuelvo a decir, esto es una clase y yo soy su amigo y soy su hermano, así que no quiero que salgamos peleados en esta parte, ¿no? Por ejemplo, eh, una cosmovisión en donde todo se ve como algo malo, hermanos, es en donde se enfatiza la prohibición, ¿no? A ver,
No vas a ir al cine. ¿Por qué no vas al cine? Porque es algo malo delante de Dios. Bueno, ¿y dónde dice la Biblia que eso es malo delante de Dios? ¿No? No vas a ir a un estadio de fútbol, ¿verdad? ¿Y por qué no voy a ir a un estadio de fútbol? Porque eso también es malo a los ojos de Dios. No vas a celebrar cumpleaños, el pastel y todo eso, ¿no? ¿Por qué no? Ah, porque eso es malo a los ojos de Dios. Bueno, ¿de dónde sacamos que todo eso es malo delante de Dios, hermanos? ¿Dónde dice la Biblia? Y bueno, es una clase, les vuelvo a decir, ¿no? Capaz que ahorita, no, esto es una clase, ¿no? Y bueno, como clase lo estamos tomando, ¿no? Empezamos a sacar nuestra cosmovisión, ¿no? Por ejemplo, hay hermanos que dicen, no, es que el pastel representa la cabeza de Juan el Bautista, que fue presentada para Herodías. ¿Dónde dice? Bueno, ¿dónde encontramos eso? Eso ya no es bíblico, eso ya es una cosmovisión. ¿Me explico, hermanos? Adelante, hermano Miguel. Sí. Viendo del ámbito de la cosmovisión, leía un cierto argumento del doctor Gil Varela sobre este término de este círculo prácticamente de la interpretación. Y una recomendación que dice ahí para que no afecte la interpretación propia según nosotros vemos en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestro momento. Él da 4 aspectos para que nosotros logremos dar la interpretación. Uno es identificar la forma literal gramatical, la literaria, la histórica y la teológica, para que los 3 puntos lleguen a una sola y puedan dar la conclusión o la interpretación del autor. Muchas veces el corazón humano a dar el pensamiento de uno y no escuchar lo que el autor o lo que el que nos está hablando a través de la escritura no escuchamos la enseñanza. Y quizás esto es algo bueno, en nuestro país nos afecta mucho porque hemos sido creados en un ámbito demasiadamente, como le digo, hermano, yo esto lo escuchaba de mi abuela que decía de que antes era pecado de que alguien se subiera con una guitarra al púlpito. O sea, a la iglesia ha venido, poco a poco ha venido cambiando esos puntos porque ya viene, no es que se está haciendo liberal, sino de que ya viene analizando puntos a puntos y van viendo ciertas cosas de que la interpretación ya de las escrituras, lo que es y lo que muchos han expresado a su forma y lo han constituido pecado. Solamente eso, hermano. Y gracias, hermano Miguel. Muchas cosas tienen que ver con nuestra cosmovisión, hermanos, y tienen que ver con nuestra teología. Hacer hermenéutica de manera genuina, hermanos, de manera genuina, es ir a la palabra con la intención de descubrir lo que la palabra nos enseña y no tanto de ir a la palabra para corroborar lo que nosotros creemos que es lo correcto. ¿Sí me explico, hermanos? Ese es un error que muchas veces hemos cometido. Creo que todos en un momento determinado ya hemos pasado por ese error, ¿no? De que vamos a la palabra con algunas ideas ya preconcebidas, aprendidas, y vamos a la palabra buscando cómo corroborar esas ideas, cómo corroborarlas. No, más bien nosotros tenemos que ir a la palabra dispuestos a que sea la palabra la que nos oriente y la que nos diga qué es, ¿no? La verdad esencial de parte de Dios. No voy a continuar con la presentación.
Si tienen comentarios, hermanos, abran su micrófono. Pero bueno, esta parte sí quedó clara, mis hermanos, lo que es el círculo hermenéutico. Como quiera, bueno, para que lo puedan ustedes repasar. Hoy voy a tratar, hermanos, voy a tratar el día de hoy de subir, por lo menos de compartir con ustedes el día de hoy lo que son los archivos de las clases. Eso se los voy a mandar por WhatsApp para que tengan ustedes los archivos. La verdad, ahorita que me comentaron que la nube de Claro, pues no se puede ver allá. Yo, la verdad, y tardé varias horas porque como son archivos de video, se tarda bastante en cargarlo, hermanos. Entonces cargué las 3 clases y dije, bueno, ya mis hermanos los tienen. Bueno. ¿Sí ven mi pantalla, mis hermanos? ¿La pueden ver? Sí, hermano. El punto 8, el de métodos hermenéuticos, sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, en este punto, vamos a lo que es la hermenéutica. Y bueno, la hermenéutica utiliza métodos, hermanos. ¿Qué es un método, hermanos? Pues un método es una forma, ¿verdad? De poder acercarse al texto, al texto bíblico como tal. Encontramos que en la Biblia tenemos métodos diacrónicos y métodos sincrónicos, hermanos. ¿Sí? Voy a empezar por el método sincrónico, hermanos. ¿Sí? El texto sincrónico analiza el texto bíblico, pero no en su etapa de formación, sino en el resultado definitivo, tratándose de la Biblia de manera canónica, ¿verdad? Y el texto diacrónico hace todo un análisis, hermanos, de la composición del texto bíblico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Esto es más amplio, hermanos, es más profundo, pero lo voy a comentar por lo menos para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? Permítanme un momento. Nosotros estamos acostumbrados a ver el texto bíblico, hermanos, ya como un todo. Estamos acostumbrados a ver el texto bíblico ya como una estructura, como algo ya elaborado, ¿verdad? Tenemos la Biblia completa y la podemos ver como un todo. Pero no podemos pasar por alto, hermanos, que los textos bíblicos tuvieron un proceso de formación, que tuvieron un proceso de elaboración. ¿Sí? ¿Cómo explicarlo? A ver, estoy pensando, hermanos, en algunos ejemplos para comentar con ustedes. Bueno, ya tengo el ejemplo. Sí, ya tengo el ejemplo. Voy a utilizar como ejemplo el libro del profeta Isaías. ¿Sí? ¿Qué sabemos del profeta Isaías, hermanos? ¿Qué sabemos de este libro? Bueno, el libro del profeta Isaías, en realidad, hermanos, consta de 3 libros. Son 3 libros. Esto es algo que nosotros generalmente no
no sabemos, no lo estudiamos, pero originalmente, hermanos, son 3 composiciones que en el ambiente de la teología o en el ambiente de la interpretación bíblica, esto es algo bien conocido. El primer Isaías, el segundo Isaías y el tercer Isaías, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué 3 libros? Bueno, los estudiosos de la Biblia, hermanos, al hacer un análisis de cómo está escrito este libro, se dan cuenta de que realmente son 3 composiciones. Hoy en nuestra Biblia tenemos un libro, ¿verdad? En 66 capítulos. Pero ya en el análisis bíblico se dan cuenta de que el primer libro es del capítulo 1 al 39. Del 1 al 39. Y bueno, en el círculo de los exégetas bíblicos le conocen como el proto-Isaías. El segundo libro, hermanos, el segundo libro lo encontramos del capítulo 40 al 54 y se le conoce como el segundo Isaías o Deutero-Isaías. Deutero-Isaías. Y el tercer libro, hermanos, que se le llama Trito Isaías, del capítulo 56 al 66. ¿Por qué 3 Isaías? Bueno, ustedes saben, mis hermanos, que la historia de Israel en el Antiguo Testamento tiene como eje históricamente lo que fue el exilio en Babilonia, hermanos. ¿Sí? Así como nosotros hoy dividimos nuestra era en antes de Cristo y después de Cristo, en el Antiguo Testamento la historia de Israel se divide en antes del exilio y después del exilio. Y recordemos, hermanos, que el exilio en Babilonia duró unos 70 años, ¿sí? Bueno, el tema es este, hermanos. El tema es que los profetas o los libros proféticos, una forma de clasificarlos es si fueron libros que se escribieron antes del exilio, durante el exilio o después del exilio. Y tenemos libros que se escribieron después del exilio, libros exílicos y libros pre o antes del exilio. Pero ¿qué pasa con Isaías, hermanos? Pues resulta que el libro de Isaías, tal como lo conocemos del 1 al 66, abarca los 3 periodos. Antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, ¿no? Entonces, históricamente hablando, hermanos, los exégetas han llegado a la conclusión de que, bueno, esto no fue posible, ¿verdad? Que el mismo profeta Isaías pudiera haber escrito y vivido en 3 generaciones. ¿Me explico, hermanos? Fue una generación antes del exilio, otra generación durante el exilio y otra generación después del exilio. Entonces, se ubica, por ejemplo, que el primer libro que les mencioné, el proto Isaías, fue escrito por el autor original, Isaías, ¿verdad? Y que fue un profeta que vivió antes del exilio. Y como muestra de esto, hermanos, vemos que, por ejemplo, Isaías empieza con una visión en el templo. Recuerden ustedes cómo dice el capítulo 6. Vi yo al Señor, dice. El año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y estaba el Señor sentado en su trono, ¿verdad? Y luego dice, y uno de los ángeles con unas tenazas agarró un carbón encendido y lo puso en mis labios. Y dijo el Señor, y ahora esta tenaza, este carbón encendido ha tocado tus labios y ha sido purificado. Y preguntó Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Y entonces Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí.
¿verdad? Ese pasaje, hermanos, como más pasajes del capítulo 1 al 39, son pasajes que se dieron en una época en donde había templo, en donde había rey, en donde Israel todavía no había sido deportado, en donde ellos todavía tenían una vida religiosa, una vida social allí en Israel, allí en Jerusalén. Pero el segundo Isaías ya ocurre en Babilonia, hermanos. Ya está narrando los acontecimientos de la deportación. Allí se piensa, hermanos, que pudo haber sido algún discípulo del profeta Isaías. Y el tercer Isaías ya se sitúa después del exilio, hermanos. Bueno, esto, hermanos, que les estoy comentando, no es algo que nosotros podemos saber a simple vista con la lectura del texto bíblico, hermanos. ¿Sí me explico? O sea, no es algo que a simple vista nosotros podemos saber, porque nuestras lecturas no son tan profundas. Por eso, mis hermanos, por esa razón, están estos métodos, que son los métodos diacrónicos. Son métodos diacrónicos, porque nos permite adentrarnos, hermanos, en el texto bíblico desde su composición, desde su propia teología, desde su propia realidad, desde cómo fueron escritos, desde cómo se fueron compuestos, ¿verdad? Y el método sincrónico, hermanos, pues son los métodos que nosotros conocemos más, ¿verdad? Porque son los que nos llevan básicamente a lo que tenemos ya como el texto formado, lo que el autor bíblico ya nos presenta. Hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos, algún comentario. Vamos bien, si los voy enredando, hermanos, también díganme para irles, para irme despacio o explicarlo más, ¿no? La idea no es ampliar dudas, sino resolver las que se tengan. Luego vamos a otro punto, hermanos, que esto es bien importante que nosotros podamos tener presente, ¿verdad? Recuerden ustedes que hablar de la Biblia es hablar de literatura, y hablar de literatura es hablar de lenguaje. Y en el lenguaje y en la literatura se utilizan figuras retóricas. ¿Qué es una figura retórica? Una figura retórica es una forma de expresar una palabra o una frase y tiene por objeto comunicar una imagen mental o una ilustración pictórica. Y vamos a empezar a ver algunas figuras retóricas, hermanos. Para esto vamos a ir analizando lo que dice el texto bíblico. La primera figura retórica que vamos a ver es el símil. El símil es una comparación en la que se usa el adverbio como. Y vamos a ver la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 24. Vamos a buscar este texto bíblico. Yo también lo voy a buscar, lo voy a proyectar, hermanos. Esto es importante que vayamos conociendo lo que son las figuras retóricas. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos esta cita bíblica. Primera de Pedro 1:24 dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Sí, hermanos? Es interesante, hermanos, porque aquí la palabra que aclara todo el asunto es donde dice cómo. Ajá. La palabra cómo es la que aclara todo el asunto. ¿Sí pueden ver el texto bíblico en la pantalla, hermanos? Lo estoy resaltando.
¿verdad? Voy a tratar de hacerlo más grande. A ver si así se ve más, ¿verdad? Dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Fíjense, si el texto bíblico, hermanos, omitiera la palabra como, diría, toda carne es hierba. Ya no tendría mucho sentido. Dice, y toda la gloria del hombre, flor de la hierba. Pero es un símil, ¿verdad? Porque en este pasaje solamente quiere resaltar algunas características de la hierba. O sea, está diciendo que la carne y la gloria del hombre tienen algo semejante a la hierba, pero no todo. ¿Y qué es lo semejante a la hierba? Pues lo explica al final. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Toda carne es como hierba, y ahí ya lo podemos entender, porque cuando dice que toda carne es como hierba, hablando de todo ser humano, está diciendo que tarde que temprano, hermanos, así como la hierba, ¿verdad? Puede tener mucha vida o una flor puede ser muy hermosa, tarde que temprano, la vida del hombre también va a morir. ¿Me explico, hermanos? Va a fenecer, va a finalizar. Ese es un símil, hermanos. Es un símil. Vamos a la siguiente figura retórica, hermanos. La siguiente figura retórica, hermanos, es la metáfora. Y la metáfora es una comparación donde una cosa representa a otra. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos Juan capítulo 15, Juan capítulo 10, verso 9, Mateo capítulo 5, verso 13, Santiago capítulo 3, verso 6. Y no sé si quieren apoyarme, hermanos, con la lectura. Quien quiera leer los pasajes bíblicos, váyalos leyendo y vamos a escuchar atentamente. Juan capítulo 15 está muy largo, pero vamos a leer Juan 10, 9. Alguien que lo lea, por favor, mis hermanos. Juan capítulo 10, verso 9. Aquí, hermano. Adelante, mi hermano Miguel. Juan 19 dice así: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Fíjense la diferencia entre la metáfora y el símil. El símil es aquel que pone la palabra como. Pero aquí Jesús no está diciendo, yo soy como la puerta, ¿no? No dice así. Está diciendo literalmente yo soy la puerta, ¿sí? Entonces, aquí él está hablando en sentido metafórico, hermanos, y está entrando en sentido metafórico respecto a que nosotros como seres humanos tenemos necesidad de acceder a la vida eterna, ¿sí? Y él está diciendo, para acceder a la vida eterna hay que cruzar una puerta, y esa puerta soy yo. Bueno, vamos a Mateo 5, verso 13 ahora. Mateo capítulo 5, verso 13. Déjame aquí, hermano. Adelante, mi hermano. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Esa es otra metáfora, ¿verdad? Y es metáfora porque hace alusión, hermanos, a elementos que para nosotros son muy conocidos. Bueno, en el caso anterior, todos nosotros conocemos lo que es una puerta, ¿verdad? Y en este caso, todos nosotros conocemos lo que es la sal, hermanos.
Claro está que debemos de entender que en los tiempos bíblicos la sal no tenía la connotación negativa que hoy pudiera tener, hermanos. O sea, ¿a qué me refiero con la connotación negativa? Si uno, por ejemplo, va al médico, ¿verdad? Y tiene ciertos problemas renales o de alguna índole, a lo mejor lo más probable es que el médico te diga, ¿sabes qué? No comas mucha sal. ¿Sí me explico, hermanos? No comas mucha sal, porque te va a hacer daño, ¿no? Esa connotación sobre la sal, hermanos, en los tiempos bíblicos no existía. Es más, la sal tenía otros significados más valiosos. A los jornaleros en algún momento de la historia se les pagaba con sacos de sal, ¿sí? Es decir, era dinero de alguna manera, ¿no? De ahí la palabra salario, hermanos. De ahí viene la palabra salario de que se pagaba con sal, ¿no? La sal, por ejemplo, para la gente de Palestina, de Israel, de Galilea, era muy importante porque también era una forma en la que ellos podían preservar los alimentos. Acuérdense que en aquel entonces no había refrigeradores, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos para poder preservar los alimentos? Los pescados o la carne, la salaban, hermanos, la salaban, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Jesús, hermanos? Que nosotros somos la sal, ¿de dónde, hermanos? La sal de la tierra, ¿sí? Pero la sal en el contexto bíblico era algo imprescindible, hermanos. Hoy, en el contexto nuestro, ya la sal no es imprescindible. Te dice el médico, no comas mucha sal, pero en aquel entonces sí, era imprescindible. Entonces, Jesús está diciendo, ustedes como cristianos, como creyentes, como mis discípulos, son imprescindibles. Es imprescindible, ¿verdad?, que influyamos en la tierra. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, ya se adelantó un poquito, pero todavía queda la cita bíblica de Santiago 3, verso 6. Vamos a ver Santiago 3, verso 6. Se la leo. Adelante, hermano. Y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e influye en la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Gracias, hermano. Bueno, pues aquí tenemos una metáfora de la lengua, ¿verdad? Y bueno, aquí dice, es un fuego. La lengua es un fuego. Es un mundo de maldad, ¿no? Eh, y está hablando de algo muy pequeño como la lengua, ¿no? Pero nos queda claro el mensaje con esta metáfora, ¿verdad? Lo que la lengua puede provocar, hermanos, puede ser tan devastador como un incendio, ¿sí? Como un incendio. Bueno, vamos a otra figura retórica. Bueno, hasta aquí, ¿todo bien, hermanos? Sí, hermano. Bien. Personificación o prosopopeya. Y esta figura retórica, hermanos, tiene que ver con dar características humanas a ideas, objetos o animales. Vamos a leer las citas bíblicas. Vamos a leer Isaías 55:12, por favor, mis hermanos. Isaías capítulo 55, verso 12, por favor. Se lo leo. Adelante. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vuelto. Los montes y los callados levantarán canciones delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplausos. Ok, gracias. ¿Cómo pudiéramos tomar en cuenta nosotros este texto bíblico, hermanos? Literalmente, hermanos. ¿Cómo podríamos tomarlo literalmente, hermanos? Este texto bíblico.
Dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. O sea, imagínense ustedes a las montañas de repente empezar a cantar, ¿no? Con voz. Dice, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Cómo podría ser eso, hermanos? Literalmente. Bueno, pues aquí estamos hablando de una figura retórica. Tenemos que entender esto, es una figura retórica. Es una personificación, hermanos. ¿Qué significa que es una figura retórica, hermanos? Pues aquí está diciendo, ¿verdad? Que será una gran alegría, hermanos. Una gran alegría. Primera carta a los Corintios 15, verso 55. Primera a los Corintios 15, 55. Aquí, hermano, Adelante, hermano. dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ok, bueno, aquí vemos, por ejemplo, que Pablo está hablando de la muerte y del sepulcro y los interpela, les pregunta como si fueran personas, ¿no? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego dice el verso 56, el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Entonces aquí es una personificación, hermanos. La muerte no es una persona, ¿verdad? En la cultura mexicana, hermanos, en la cultura mexicana ustedes saben que aquí se celebra el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Mucha gente sale vestida de calaveras y piensan que la muerte es eso, ¿no? Que la muerte es un ser, ¿no? Que viene por las personas. No, es una personificación. Ahora, y el sepulcro, ¿no? ¿Cómo personificar el sepulcro? ¿Cómo es la cara del sepulcro? ¿Cómo es su voz? ¿Cómo es su apariencia? No está hablando de esto. Es una figura retórica. Primera de Pedro 4:8. Muy bien, hermano. Adelante. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mm. Aquí sí se habla también de una personificación, ¿verdad? Porque dice, el amor cubrirá, ¿verdad? Eh, y el amor, ¿cómo lo hace, no? El amor, ¿cómo cubre? En las noches, por ejemplo, uno va y arropa a sus niños y los cubre con un cobertor para que no pasen frío. Pero esta es una figura retórica. Lo que está diciendo es que cuando nosotros tenemos amor, que cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, entonces pasamos por alto muchos defectos de nuestro prójimo. Salmo 85, 10 y 11, para finalizar con esta figura retórica. Salmo 85, 10 y Aquí, 11. hermano. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Mm. Bueno, pues ahí tenemos también otro ejemplo, ¿no? De personificación. ¿Sí? ¿Sí quedó claro bien este punto, hermanos? Antropomorfismo. Y esto es atribuir a Dios características humanas. Esdras capítulo 8, verso 31. Dice, y partimos del río Ahabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y aquí viene el antropomorfismo. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo Esdras con esto, hermanos? Esdras está diciendo que Dios los cuidó en el camino. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? A eso se refiere, que Dios los cuidó en el camino. No está diciendo literalmente que la mano de Dios estaba sobre ellos, o sea,
No podemos imaginarnos, ¿verdad?, a ellos en el camino viendo la mano de Dios en el cielo. No se refiere a eso. Es una forma de referirse a que Dios los cuidó durante todo el camino, ¿sí? Una expresión idiomática. Bueno, en la clase pasada hablamos un poquito acerca de eso, ¿no? Acerca de las palabras, a lo mejor que son muy características. Hablábamos de piña, ¿se acuerdan ustedes del significado de la palabra piña en diferentes lugares? Pues nos encontramos que en la Biblia, hermanos, pues también hay expresiones idiomáticas, ¿no? Y bueno, pues baste como ejemplo, no es el único caso, creo que la Biblia está llena de ellas, de estas expresiones, pero baste como ejemplo Hechos 2, verso 42. Hechos 2:42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué se refiere al partimiento del pan, hermanos? Esa es una expresión idiomática. ¿A qué se refiere? ¿Qué querrá decir? O por lo menos, ¿cómo lo entendemos nosotros? Pues hermanos, dice, literalmente significa que ellos se reunían para compartir el pan, a eso se refiere. Se reunían para compartir el pan, para convivir también en la mesa, ¿verdad? Hay una versión que dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, ¿verdad? Eh, son diferentes, diferentes versiones de la Biblia, pero cuando dice la Biblia al partimiento del pan, se refiere, ¿verdad?, a que ellos convivían y una forma de convivir era sentados en la mesa. Saben que para nosotros, por ejemplo, no es muy común hablar de partir el pan para decir que vamos a comer juntos. Acá decimos, oye, te invito a echarnos un taco. Te invito a echarnos un taco en la casa, ¿no? Es muy diferente, es muy diferente si alguien te dice, vamos a comernos unos tacos. Si alguien te dice, vamos a comernos unos tacos, literalmente vas a una taquería a comer unos tacos, ¿no? De bistec o de cabeza de res o de lo que sea. Si te dicen, vamos a comernos unos tacos. Pero si alguien te dice, te invito a echar un taco, esa es una expresión idiomática, porque te está invitando a comer, pero no necesariamente va a ser un taco lo que te va a dar, ¿no? Porque un taco, ¿para qué te sirve? Con un taco no te llenas, te va a invitar a comer lo que hay en su casa, ¿sí? Nosotros no utilizamos aquí tanto eso de partimiento del pan, pero eso sí era muy, muy dado de los judíos, ¿no? Acá también, por ejemplo, se dice, te invito a la casa a echar un taco y le echamos más agua a los frijoles. Te está invitando a comer, pero no necesariamente te va a dar frijoles, ¿no? Sí, adelante, hermano Miguel. Vi que levantaste la mano. Sí, hermano. Pues bien importante saber lo profundo de la escritura, ¿verdad? Para no confundirnos y no cometer errores. Porque este texto bíblico es muy usado para aquellos de que participan de bueno, más que todo para la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? Lo blanco que comen, la hostia parece. Para la misa, La hostia. para la misa, Sí, para para la la hostia. misa, al fin de la misa, porque dicen de que ese versículo es el que les da lugar de poder todos los días que celebran el culto, la misa, poder repartir Ujú. lo que es el pan, dicen, del cuerpo de Cristo y asimismo la sangre. Pero si nosotros ya vamos a estas expresiones, son los que para que nos ayudan estas clases, para poder entender y poder eh, quitar dudas y aclarar muchas situaciones de que se nos pueden enfrentar y nosotros tengamos la facilidad de poder abordar estos temas y que tengamos así también el conocimiento necesario. Solamente, hermano. Claro.
Y muy buen comentario el tuyo, mi hermano Miguel, porque claro, este texto bíblico no se refiere para nada a la misa, no tiene nada que ver con la misa, tiene que ver con lo que la iglesia vivía de comunión, ¿no? También en los hogares, también en las casas. Eufemismo es una forma decorosa de hablar, ¿sí? Esto es uno de las figuras retóricas que poco usamos y que poco sabemos, pero es importante saberla. Dice, es la sustitución de una palabra o expresión que pudiera ser culturalmente ofensiva por otra que no lo es. ¿Sí? Y en la Biblia lo tenemos. Por ejemplo, primer libro de Samuel 24, verso 3. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Pienso que es probable que ustedes ya sepan a qué pasaje se refiere, pero vamos a leer lo que dice. Primera de Samuel 24, verso 3. ¿Alguien lo tiene ya, mis hermanos? Adelante, si alguien lo tiene. Sí, y cuando llegó a un redil de ovejas en en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Gracias, hermano. Aquí habla de que Saúl en un momento determinado se mete a una cueva y dice para cubrir sus pies. ¿Y a qué se refiere, no? ¿Qué significa esto? Se mete a una cueva para cubrir sus pies. ¿A qué se refiere? Hay algunas versiones de la Biblia más, más actuales, ¿verdad? Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, se metió en ella para hacer sus necesidades. ¿Sí? Y ya eso nos da otro sentido, ¿verdad? Porque nos hace entender que cubrir sus pies se refiere a otra cosa, dice, para hacer sus necesidades. Por ejemplo, otra versión en lenguaje actual dice, Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. ¿Qué entraría Saúl a hacer en una cueva, hermanos? ¿Qué necesidades? Bueno, pues tenemos que entender que no había baños en esos lugares, hermanos, ¿verdad? Se refiere pues al acto fisiológico, ¿no? Se refiere a lo que todos entendemos, ¿no? Con el hecho de las necesidades fisiológicas, ¿sí? Y fíjense cómo dice la Biblia, para cubrir sus pies, ¿no? Sí cambia mucho, ¿no, hermanos? Cambia mucho, ¿sí? Luego dice Mateo 18, verso 17, ¿no? Vamos a leerlo, a ver qué dice. Mateo capítulo 18, verso 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Aquí. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrá de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Ok, ¿qué versión leíste, mi hermano Miguel? Nácara Colunga. Ah, muy bien, muy bien. Esa es buena. Dice la versión Reina Valera, si no oyere la iglesia, tenle por gentil y por publicano, ¿verdad? Y bueno, nosotros tendríamos que entender qué significa la palabra gentil y la palabra publicano, ¿verdad? Y tendríamos que entender que en el contexto judío, los gentiles y los publicanos eran una forma de referirse despectiva. Los judíos a los gentiles los ponían al nivel de los perros y los publicanos eran considerados traidores porque ellos eran judíos que estaban al servicio de Roma.
Ujú. Hipérbole, hermanos. Bueno, pues en la Biblia también tenemos esto, tenemos la hipérbole, que es el uso de la exageración para enfatizar una enseñanza, hermanos. ¿Sí? La exageración para enfatizar una enseñanza. Juan 21, verso 25. Vamos a ver qué dice. San Juan 21, verso 25. Dice así. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿verdad? Bueno, pues hoy en día, hermanos, esto para nosotros es una exageración, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la cantidad de información que se puede almacenar en una nube, por poner un ejemplo. Pero, ¿qué era cuál es el mensaje de todo esto, hermanos? El mensaje es que el autor deja en claro que su intención no fue escribir todo lo que hizo Jesús, que él está consciente que muchas cosas que hizo Jesús no las escribió, pero que lo que se escribió se hizo con un propósito, hermanos, ¿sí? Se hizo con un propósito. Otro ejemplo de hipérbole, por ejemplo, lo tenemos en la primera los Corintios 13, del 1 al 3. Si quieren, leemos nada más este otro ejemplo más. Y bueno, yo lo que me comprometo, hermanos, ahorita al finalizar la clase es mandarles las presentaciones, que de una vez las tengan ustedes y solo dejar pendiente los videos, regresarlos al Google Drive o pasarlos a YouTube de alguna manera, ¿no? Primera los Corintios 13, hermanos, ¿qué dice? Del 1 al 3. Dice, si yo, Adelante. Lea, Hernán. ok, si yo hablare lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para darle de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Bueno, pues aquí, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Que podemos ser los super creyentes, ¿no? Los super cristianos, ¿no? O sea, tan buenos cristianos que hasta pudiésemos llegar al martirio, ¿no? Que es como la expresión más grande de la fe. Dice, pero aún si tuvieras eso y no tienes amor, dice, pues no sirve de nada. Y todo eso lo hace para enfatizar la importancia del amor. Bueno, ¿vamos bien, mis hermanos, hasta aquí? Sí, hermano. Vamos bien. Muy bien. La siguiente, hermanos, es la ironía, ¿no? Y bueno, aquí el tema de la ironía, ¿no? ¿Cómo íbamos a imaginarnos o cómo podríamos imaginarnos que en la Biblia se usa la ironía? La ironía es una expresión sarcástica que significa lo opuesto para resaltar el sentido verdadero, ¿no? Está como aquella historia, ¿no? Bueno, no es una historia, pero le dice la esposa al esposo, no me hagas caso, ¿no? Y literalmente el esposo piensa, bueno, y será cierto que no le hago caso o lo que me está diciendo es que sí quiere que le haga caso, ¿no? ¿Habrá sido ironía o qué? Bueno, Primera de Reyes 18, verso 27. Quien lo tenga, lo puede leer, hermano. Aquí, hermano.
Adelante. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz que Dios es, gritad en alta voz que Dios es, quizás está conversando o tiene algún empeño, o va de camino, ¿acaso duerme y despertará? Así es, muy bien. Gracias, mi hermano. Ahora, por ejemplo, 2 Corintios 11, verso 5. Aquí. Adelante. Mas yo nada pienso haber hecho menos que los más grandes apóstoles. 2 Corintios 11, 5. Sí, 11:5. Mas yo nada pienso haber hecho menos que los más grandes apóstoles. Ah, ya. Aquí, ¿saben en dónde está la ironía? Cuando dice grandes apóstoles. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? Porque él está siendo cuestionado, ¿no? De que es como un apóstol de menor jerarquía. Y él dice, bueno, aquellos grandes apóstoles. Pablo utiliza mucho esta figura retórica, hermanos. Por ejemplo, en el mismo segundo libro de los Corintios, ahora el capítulo 12. Capítulo 12, pero verso 11. Dice así, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, ¿no? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, aquellos son grandes apóstoles y yo nada soy, ¿no? Eh, Sabemos que Pablo pues tampoco decía que él no era nada, ¿no? Realmente estaba siendo irónico y lo que Pablo estaba diciendo era lo que los hermanos pensaban, ¿no? O sea, él dice, aquellos son grandes y yo nada soy. Eso era lo que pensaba la iglesia, ¿no? O quienes lo atacaban, ¿no? Job capítulo 12, verso 2. Job capítulo 12, verso 2. Job aquí está discutiendo, hermanos, con sus amigos o sus disque amigos, ¿no? Más bien, pues le estaban diciendo muchos consejos. Y entonces Job en un momento les dice, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Job está siendo irónico, ¿no? Con vosotros morirá la sabiduría. Como si ustedes le dijeran a alguien, sí, yo sé que tú te la sabes, que tú eres muy sabio, que tú te la sabes todo, ¿no? Y ser irónico. El merismo, hermanos, es una expresión que incluye dos ideas en contraste, cuyo objetivo es expresar un todo. El libro de los Salmos tiene un ejemplo importante en el Salmo 139, verso 2, sobre el merismo, y dice así, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando dice mi sentarme y mi levantarme, está hablando que Dios lo conoce por completo. ¿Sí, hermanos? Una diatriba, un método argumentativo de autopreguntas y respuestas. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos, Jesús en el Sermón del Monte y Pablo en Romanos, ¿no? Es una exposición, por ejemplo, Pablo en la carta a los Romanos dice, ¿qué pues haremos? Pregunta, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Y él mismo da la respuesta, dice, no, de ninguna manera. ¿Sí me explico, hermanos? La carta a los Romanos está llena de esto, ¿no? De la diatriba. Pablo dice, ¿acaso ha olvidado Dios a su pueblo Israel para siempre? No, dice Pablo, solamente momentáneamente, ¿no? Lo cegó para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es decir, pregunta y al mismo tiempo responde. ¿Sí?
Hay más figuras retóricas. Pero son varias. Tenemos la sinécdoque, la metonimia, alegoría, fábula, enigma, tipo, símbolo, parábola, antítesis, proverbio, acróstico, paradoja. ¿Qué con esto, hermanos? Bueno, el tema de todo esto es que es importante que nosotros nos acerquemos al texto bíblico sabiendo que existen estas figuras retóricas, ¿sí? Que existen estas figuras retóricas y que al acercarnos a ellas lo tenemos que hacer con ese cuidado, mis hermanos, de extraerle el significado de una figura retórica. Yo le voy a dejar acá, hermanos, porque el siguiente tema es el de los géneros literarios. Y ese tema me parece que si me meto ahorita el tema de género literario, no vamos a acabar hoy. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Es un tema amplio también, pero les voy a pedir, a encargar, ¿verdad? Que puedan ustedes leer los textos bíblicos ya de manera personal, que son ejemplos de estas figuras retóricas, ¿no? Si no entendiésemos lo que son las figuras retóricas, podemos cometer errores de interpretación. Se cometen errores de interpretación. ¿Recuerdan ustedes aquella figura retórica en donde, por ejemplo, se personifica o se le dan atributos humanos a la creación, ¿no? Por ejemplo, el profeta Isaías dice que los montes o las montañas van a empezar a cantar, que los árboles van a empezar a aplaudir, ¿no? Si nosotros no entendiésemos que eso es una figura retórica, entonces estaríamos pensando que cuando Cristo venga, eso va a suceder literalmente. Pero la Biblia no nos dice que eso va a ser literal. Tenemos que entender que eso es una figura retórica. Hermanos, ¿alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto hoy en la clase? ¿Qué les ha parecido, hermanos? Sí, muy interesante, bueno. Muy bien explicado y pues gracias. Gracias por compartir con nosotros el conocimiento que Dios le ha dado. Bueno, ahora yo les quiero preguntar A ustedes, para que yo tener una idea, ¿qué hicimos hoy, hermanos, en la clase? A ver, ¿quiénes pueden decirme qué hicimos hoy en la clase? Yo también aprendo con ustedes, así que a mí me sirve mucho la retroalimentación. A ver, mi hermano Eduardo, usted compártanos qué hicimos hoy en la clase. Por favor. Sí, hermano, gracias. No sé, hermano, a qué se refiere, porque digamos en la parte personal, yo en este momento de la clase he estado anotando, digamos, los textos básicos que usted ha estado impartiendo de cada figura. Entonces, de una manera, pues, al parecer hemos estado así más atentos, ¿va? Porque algunos de los hermanos dando la porción bíblica y usted dando la explicación. Entonces, he sentido yo que sí, ha estado bastante interesante. Muy bien, muchas gracias, hermano Eduardo. Muchas gracias. Hermano Mike Ramírez, a ver usted, explíquenos qué hicimos hoy en la clase. Sí, hermano. Bueno, yo, hermano, lo que he aprendido, lo que más me ha interesado en la clase hoy, que son estas partes, ¿no? Las partes, lo último que hemos visto, en la parte estas palabras, ¿no? De lo que usted dijo, que muchas veces nosotros nos podemos confundir o malinterpretar, ¿no?
yo no sabía, ¿no? Que esta parte existía, ¿no? Y pues lo que quería preguntarle a usted era que si esto lo va a mandar, digamos, a un archivo para nosotros estudiarlo, ¿no? Porque esto es lo que más me ha interesado, ¿no? La clase de hoy. No sé si me Sí, escucharon. sí, sí, claro que sí, hermano, y por supuesto que sí. Lo que les Decía que ahorita me comprometo a mandarles los archivos por WhatsApp de una vez y bueno, a pasar a una plataforma donde ustedes puedan también ver los videos. Y muchas gracias, hermano Mike, por el comentario. A ver, mi hermano David Aguillón, ¿qué hicimos hoy? Bueno, siempre, hermano, estudiar los métodos hermenéuticos y las figuras retóricas, el cual pues usted nos ha explicado que son tan importantes, ¿verdad? Para poder entender mejor la escritura. Entonces, eso es lo que hemos estudiado, hermano. Muchas gracias, mi hermano David. Muchas gracias por compartirnos. Mi hermano David Sánchez nos quiere compartir, por favor, qué hicimos hoy en la clase. Sí, bueno, hermano, hoy vimos algo muy importante que es la cosmovisión. Y lo que he visto, hermano, de la cosmovisión, que es, hermanos, cómo nosotros debemos ver la realidad o cómo saber interpretar la Biblia, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, tengamos una idea segura de interpretar la Sagrada Escritura positivamente, conforme a lo que está escrito. Muchas gracias, hermano David. Hermano Hernán, ¿nos quiere compartir usted, por favor, qué hicimos hoy en la clase también? Muy bien, hermano. Y después mi hermano Miguel también, por favor. Perfecto, hermano. Ve, algo importante que yo pude ver, digamos, es en la primera parte de la frontera contractuales, ¿no? La cual, pues, esto es muy importante saber porque, digamos, en la Biblia lo había visto, ¿verdad? Pero en sí, pues, no le había tomado en cuenta como una frontera contextual, ¿no? Pero es importante eso. Y también, pues, la cosmovisión es muy importante de que la hayamos, digamos, estudiado, cosas que a veces uno las pasa por alto, ¿no? La hermenéutica y también, digamos, los métodos sincronológicos. Y sí, que son muy importantes saber, digamos, digamos, las figuras retóricas, todo eso, que a veces uno se las lleva y no le toma en cuenta, digamos, al leerla, ¿verdad? Entonces con esto pues tenemos ahí digamos, un especial cuidado para poder, digamos, interpretar mejor, digamos, la Biblia. Y es de mucha ayuda, hermano. Gracias por este aporte en este día, hermano. Solo eso, hermano. Muchas gracias, mi hermano Hernán. Gracias por su comentario. Y bueno, mi hermano Miguel, la misma pregunta que para el resto de nuestros hermanos, por favor. Pues comparto mucho lo que dijo nuestro hermano David Sánchez, de que prácticamente nosotros nos enfocamos o nos quedamos en la forma de pensar de uno y los métodos, las figuras retóricas nos llevan directamente al diacrónicos, de profundizar más allá de lo que está por encima de lo que leemos. No es como leer el periódico, sino que ir más allá, más adentro de la noticia que hay, poniendo como ejemplo el periódico, que nosotros a veces solo lo leemos por encima, dice, tantos muertos, pero no vamos más allá del enfoque de lo que da el autor, el texto, qué nos dice, qué nos lleva, de qué habla, por qué lo habla, de profundizar más de aquello de lo que hemos o de lo que la idea que nosotros tenemos, sino que tratar de que esa idea se aclare, pero con el pensamiento libre, sino con el pensamiento libre de uno, con la posibilidad del cambio a través de la escritura y no como lo que usted decía en un momento, de buscar respuestas de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino de
en realidad de lo que la escritura quiere enseñar para la humanidad. Solamente más. Muchas gracias, mi hermano Miguel. Muchas gracias a todos, hermanos, pues por participar. Yo también creo que esta clase ha sido de provecho, de bendición para mí también. Y les quiero comentar que ya está en el chat del curso, hermanos, en el grupo de WhatsApp, los archivos de las 3 primeras clases. Y ahorita en un momento más voy a subir el de esta clase, ¿no? Los archivos de PowerPoint. Queda pendiente los videos están grabados, ¿no? Precisamente para compartirlos con ustedes, así que los vamos a compartir en la brevedad. Yo confío en Dios, quizá hoy o mañana me va a ser complicado, pero quizá el lunes, hermanos, ya podemos contar con los videos en una plataforma para que ustedes los puedan ver. Bueno, Ezra. Sí, mi hermano, adelante. Sí, disculpe que lo interrumpa. Yo he visto aquí en el chat, ¿no?, que ha enviado los archivos, pero cuando yo le doy, le damos clic, me dice puede que no dispongas de una aplicación compatible, dice, para ver este archivo. No sé si tengo que descargar una aplicación, porque no me abre el archivo. Porque no es PDF, no sé qué será. No tiene el micrófono encendido, hermano. La verdad, hermanos, lo que les estoy mandando es el archivo de PowerPoint. Entonces, lo más probable es que sea más fácil si lo abren desde una computadora. No sé si todos tienen acceso a computadora desde casa. Hermano. Sí, adelante, mi hermano. Si descargan de Google Play la aplicación de PowerPoint, se los abre. Así Porque es. yo tengo la aplicación de PowerPoint. Si ustedes descargan esa aplicación por Google Play, no van a tener problemas. Porque como es directo del paquete de Office, no se los va a abrir así telemáticamente del teléfono, sino que tienen que descargar la aplicación. Así es. Muchas gracias por la orientación, hermano Miguel. Hay que descargar el archivo de PowerPoint, es cierto. Y también es probable, hermanos, que si ustedes abren su WhatsApp desde la computadora, ahí van a poder descargar a su computadora las presentaciones de PowerPoint también. Acabo de enviar yo al grupo, hermano, la aplicación que yo tengo para las presentaciones de PowerPoint, para que aquellos que no tienen computadora del teléfono puedan descargarla en Google Play y así esa funciona para poder verlas. Excelente, muchas gracias, mi hermano Miguel. Sí, a mí sí me lo abrió, hermano. Sí me abrió la carpetita de lo que usted mandó. Ya estuve, hermano, ya lo hice, ya pude, ya descargué la aplicación. Gracias ahí. ¿Y si lo pudiste abrir, hermano Mike? ¿Ya se abren los archivos? Ya descargué la aplicación, ya pude. Perfecto, excelente, hermanos. Gracias. Pues hermanos, con el favor del Señor, nos estaremos saludando la próxima semana. Deseo que todos ustedes ya están en el día de reposo, que Dios les bendiga, que junto con sus familias e iglesia puedan tener un sábado de mucha bendición. Y bueno, pues con el favor de Dios nos estaremos saludando la próxima semana. Que vamos a orar para despedirnos, hermanos. Permítanme hacer una oración con ustedes. Santísimo Dios, te damos gracias porque en esta hora, Señor, de la noche para mis hermanos y de la tarde para mí, nos has permitido el tener este espacio, Señor, para seguir estudiando de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tu bendición, tu dirección, tu guía, Señor, siga estando en la vida de cada uno de estos siervos tuyos. Que bendiga sus hogares, sus trabajos, su familia, el sustento. Que sobre todas las cosas nunca falte tu presencia, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Señor, no tenemos cómo pagarte tus bendiciones, pero también queremos decirte que queremos conocer más de ti. Y nosotros creemos que la forma de hacerlo es a través de tu bendita palabra. Permite que cada día con mucha reverencia podamos acudir a ella para recibir, Señor, de tu palabra, tu guía, tu voz, bendito Dios, lo que tú demandas de nosotros. Ahora, Señor,
Te suplico que a mis hermanos les des un descanso tranquilo, que les bendigas, que bendigas su sueño, su descanso, Señor, y que por la parte clara también podamos adorar y bendecir tu nombre junto con la iglesia. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y pasa voz. Gracias, mi hermano. Igualmente para usted. Salude ahí para todos. Dios me los bendiga. Gracias, hermano. Gracias. Igual. Paz. Mi hermana.